Andrea, la historia del pueblo quiché de Totonicapán nos muestra que los pueblos indígenas son capaces de construir sus propias formas de administración de los bienes naturales. Durante siglos, las comunidades de Totonicapán vienen creando mecanismos y aprendizajes en la protección de bosques y sus fuentes de agua. Pero parece que ese derecho colectivo no les importa a las grandes empresas extractivas. ¿Está pasando lo mismo en Totonicapán? ¿Qué pasa en Totonicapán con los bosques y con el agua, Andrea? ¿Quiénes y cómo se trafican influencias para convertir esos recursos en meras mercancías? ¿Qué ejemplos nos puedes dar de lucha y de organización social en Totonicapán para actuar frente a esos abusos? Muy bueno. Buenas tardes a todas y todas. Me siento muy honrada de compartir un panel con tremendas mujeres a las que he leído y que de alguna manera han sido parte de mi formación. Es fuerte el saber que la mina que patrocina acá es la mina que extermina y nos contamina a las comunidades. Es bastante indignante que el gremio intelectual guatemalteco, los que producen libros, los que fomentan el conocimiento, acepten dinero de este tipo. Creo que hay muchísimas otras empresas transnacionales de plásticos que igual estaríamos en contra, pero la mina en Guatemala es un insulto y, como dijo Magalí en su columna, un chiste de mal gusto. Para responder un poco, la historia de Totonicapán es vasta, es grande, se pierde en la bruma, pero ha sido una historia de rebelión y de resistencia. Resistencia a los pagos de tributos, resistencia a la expropiación del territorio, y venimos de una cultura de oponernos a lo que nos hace daño. Pero lamentablemente, y sobre todo desde los procesos tanto de cristianización como de la formación laica guatemalteca, han ido borrando nuestra dinámica comunitaria, nos han ido implantando este modelo neoliberal de pensamiento, y ahora resulta que hay indígenas con piel morena pero con la cabeza y el pensamiento blanqueados. Y eso es terrible, porque de alguna manera así es como nace ese tráfico de influencias y de líderes cooptados dentro de nuestra organización que funcionan para los intereses de las transnacionales. Es muy penoso hablar de una organización de muchos años que ha sido reconocida por su poder de convocatoria, pero que hoy por hoy tiene una crisis institucional política derivada justamente de esas prácticas racistas de Estado que no educan con pertinencia cultural, sino que atropellan y que nos quieren hacer borrar de la mente el ser indígenas en nuestra esencia, el que perdamos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros pensamientos, nuestros conocimientos, que se les niegue, para que los jóvenes como yo no tengamos un conocimiento muy amplio de la cultura totonicapense, ni mucho menos quiché, que la que tuvieron mis abuelos. Y eso es vergonzoso, pero lo admito. Los jóvenes de hoy de Totonicapán, tanto urbanos como rurales, hemos ido perdiendo mucho del conocimiento ancestral porque no hemos tenido esa capacidad y de pronto la estrategia de seguir reproduciendo este conocimiento. Y esos espacios, esos vacíos que se han ido dejando, los aprovechan y vaya si no. Tenemos en Totonicapán 4 diputados, 2 de ellos indígenas y 2 de ellos no indígenas. Pero los 2 diputados no indígenas hacen absolutamente lo que les da la gana y han permitido
y han cooptado los liderazgos dentro de 48 cantones para que se aprueben proyectos extractivos dentro del bosque comunal. Entonces, al rato, pues todos decimos 48 cantones es grande, sí es grande, es importante, pero también tiene problemas. Y problemas que así como nos afectan a nosotros, también afectan a las demás comunidades. Y por eso es importante que los pueblos nos sentemos y platiquemos, porque las estrategias no van a ser solo de Totonicapán, sino van a ser colectivas. Algo muy importante que plantea tu pregunta es cómo funciona el tráfico de influencias. La corrupción es algo que existe, que tiene nombres y tiene apellidos, y que pasa dentro de nuestra organización en la época reciente. Estoy hablando de que en el año de 1987, la alcaldía municipal de Totonicapán encarcela a todos los principales del pueblo, a toda nuestra antigua estructura, con tal de no reconocer su autoridad y con tal de quedarse siendo ellos los titulares de propiedad del bosque, un bosque de más de 311,000 hectáreas. Posteriormente a eso, entonces, las autoridades se reorganizan y conforman el consejo actual de lo que son los 48 cantones hoy. O sea, nuestra organización ha ido cambiando, ha sido atropellada. Y es en ese espacio, entre 1987 y principios del año 2000, donde el ataque sistémico de los funcionarios públicos municipales de Totonicapán hacen uso de esa influencia, de ese poder, para poder parcelar el bosque comunitario. Entonces, el día de hoy hay muchos no indígenas propietarios de parte del bosque comunal, y hay muchos indígenas que han sido serviles a los intereses de los blancos y que han recibido parcelas, y por ahí es donde se nos están metiendo, porque justamente algo que los abuelos, cuando compraron ante las Cortes de Cádiz nuestro bosque comunitario, porque tuvimos que comprárselo a la corona para que nos dejara de joder, pensaron una propiedad comunitaria, no pública, no privada, comunitaria, de todos y todas, para ser administrado y gozado por todos y todas, que no tenga un dueño, que tenga muchos, porque así todos lo cuidan. Y esa tenencia del bosque comunal, esa certeza jurídica que tenemos nosotros hoy de tener un título de propiedad del bosque comunitario, nos mantiene vivos como 48 cantones, nos articula. Pero de alguna manera, a medida en que hemos ido de alguna manera desatendiendo el tema político de la formación de las autoridades, es donde entran estas influencias de los gobiernos. Entonces me salto de 1987 al 2007, donde la estructura de gobernanza que se encargaba de la administración y cuidado del bosque comunal, que era la ULEUCHEJA, una muy buena organización, pero lamentablemente cooptada por otro ladino, que encuentra en ese espacio un asidero para encontrar dinero y recursos pidiendo a nombre del bosque comunal, y que se empezó a robar el dinero de los proyectos de agua, de las reforestaciones, y entonces en el 2007 eso estalla. Las comunidades lo descubren y expulsan a la ULEUCHEJA del Consejo de Autoridades de los 48 cantones. En ese momento se conforma la Junta Directiva de los Recursos Naturales, que este año presido, y que tiene justamente como un reto tremendo el reconstruir ese tejido roto, porque nosotros sabemos que el poder del pueblo de Totonicapán no está en el servicio, está en el agua. Y cuando ese poder se ha perdido, corremos riesgos de mediatización y politización de esos proyectos para cumplir fines electoreros. Y por ahí es donde viene
el talón de Aquiles de Totonicapán, que lo conocen muy bien los dos diputados, Arévalo, y que se han aprovechado de ello por muchos años, y que entonces meten adentro de 48 cantones a gente a la que ellos le pagan para que ingrese a hacer servicio comunitario, pero para servir sus intereses. Y es como entonces en el año 2010 la Junta Directiva de los 48 cantones autoriza proyectos de extracción dentro del bosque comunitario. No de oro, no de plata, no de níquel, de materiales para la construcción. Sin embargo, empezamos a sospechar porque empezaron a abrir ductos. Entonces yo me pregunté, bueno, si necesitan piedrín, ¿por qué tienen que abrir hoyos debajo de la tierra? ¿Por qué tienen que haber máquinas sacando piedra de Totonicapán y no sabemos para dónde se va? Entonces descubrimos que ellos estaban utilizando otra estrategia. Encontraron piedra, sí, y con material metálico, pero que entonces ya no estaba siendo procesada en Toto. Se la estaban llevando para San Marcos. Lo peor del caso es que estas empresas son propiedad de los diputados y de sus allegados. Entonces, desde el aparato municipal autorizan y respetando a la organización de 48 cantones, y luego se lavan las manos diciendo la municipalidad de Totonicapán le dice no a la minería, y salen diciendo y abanderando una reunión de alcaldes donde ellos se oponían al ingreso de la minería metálica en los departamentos, pero estaban adentro sus empresas, sus máquinas extrayendo piedra, extrayendo piedrín supuestamente, y se lo estuvieron llevando. Una de estas empresas sigue, se llama Coindra, y la otra, pues como una buena noticia, el día de antier, jueves, logramos expulsarla. Toda la maquinaria de esta empresa fue removida en su totalidad de la comunidad de Paxtocá donde se encontraba. Porque al final de cuentas lo más triste para nosotros es que ahí esa empresa ni siquiera tenía licencia del Ministerio de Energía y Minas, tenía el aval de 48 cantones. Entonces, algo bueno que tiene ese cambio anual de poder, de autoridad en 48 cantones, es que nos permite llegar a algunos errores del sistema, como lo soy, a decirles, bueno, ya les dijeron unos que sí, yo les digo que ya no. Entonces, de alguna manera, ese fortalecimiento es el que nos corresponde hacer ahora. El ya no permitir que regresen. Y el acompañar y acuerpar las luchas de todos los hermanos que están resistiendo porque están expropiando sus territorios. Y de alguna manera, que el ejemplo de Totonicapán les sirva a otras comunidades nos interesa para el tema de su gobernanza con el tema del agua. Porque sí se puede tener algo de todos, que nos importe a todos y que sea administrado por todos. Porque el problema cuando hablamos de parques públicos, áreas protegidas, reservas naturales, es que como son de todos, no son de nadie y nadie las cuida ni las protege. Porque ese tema de lo público no nos ha terminado de entrar. Entonces creo que debemos apostar por lo comunitario. Porque de alguna manera es una forma todavía de sentir que pertenecemos a la tierra, de que somos parte de ella. Y esa es la lucha que tenemos en Totonicapán y que vamos detrás ahora de la siguiente empresa para pedir que se retire con toda su maquinaria. Sin embargo, tenemos muy cerca el tema de San Francisco el Alto, Momostenango, que no tienen una estructura como 48 cantones y que eso ha permitido que las alcaldías municipales, sin consultar a la población, sigan dando licencias para proyectos mineros. Pero como bien dijo Yoli, la lucha no para y todas las acciones criminales que se hagan en contra de nosotros, en lugar de darnos miedo, causarnos temor o amedrentarnos,
lo único que hace es darnos cuenta de que esa es la lucha por la que tenemos que seguir. Porque la defensa de la vida va antes que cualquier interés de dinero, de patrocinio, porque el interés por la vida va más allá de mi persona y mi vida, porque Totonicapán produce agua para todo el país. Por eso defendemos ese bosque. Más allá de luchar solo porque es un derecho y un terreno de Totonicapán, porque para nosotros el agua es vida. Y ahí es donde las mujeres brincamos. Cuando se habló de la ley del agua, no fueron hombres los que iniciaron las protestas, fueron las mujeres en las comunidades. Y eso está bien documentado. Porque somos las que interactuamos la mayoría del tiempo con el agua. Ya sea por ese rol impuesto de tener que hacernos cargo solo nosotras del hogar y de la cocina y de la lavada de la ropa, pero de alguna manera ese vínculo nos ha permitido tener un contacto directo todo el tiempo con el agua y saber por qué hay que cuidarla y por qué hay que defenderla. Entonces, nosotros nos seguimos planteando como Totonicapán el decirle no a esa ley, siempre y cuando no sea consensuada con nosotros, siempre y cuando no visibilice nuestras formas de organización y las respete, y de alguna manera tener la certeza nosotros de que, aparte de que exista la ley, esa sea efectiva, sea positiva. Porque en Guatemala hay muchas leyes, como la ley de minería, que aparte es una ridiculez, pero que de todos modos, aunque está, no sirve. Porque los mineros hacen lo que les venga en gana. Porque aunque tengan normas que cumplir de la seguridad de sus empleados, no las cumplen. Entonces, de alguna manera la batalla jurídica es importante, pero no nos va a resolver mucho. En este país, creo, las acciones concretas que tomemos los pueblos son las que van a marcar la diferencia, y ahí Totonicapán siempre va a estar dispuesta para acuerpar la resistencia de los demás y las demás hermanas. Y desde ahí, desde ese ímpetu de la juventud, pues parto, porque Totonicapán se reinventa, todo el tiempo se reestructura, y vamos a seguir haciéndolo en medida que las opresiones sigan viniendo, porque ya soportamos los 500 años y seguimos vivos, porque soportamos el conflicto armado y seguimos vivos, porque a pesar de que mataron a nuestros hermanos el 4 de octubre, seguimos y no vamos a parar.